jueves 27 de abril del año 2023. Les habla Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Hoy con un programa sumamente especial, con dos invitados de primer orden, en primer término, y como a las 8:05 se debe estar produciendo la llamada del ex gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló Nevares. Vamos a estar discutiendo todo lo que está ocurriendo en el Congreso relacionado al proyecto de estatus. Vamos a estar discutiendo cómo se avanza esa discusión en todos los Estados Unidos a través de la delegación extendida que él ha creado para favorecer la descolonización de Puerto Rico. Vamos a hablar sobre el gobierno de Puerto Rico. En fin, va a ser un diálogo sumamente interesante. Y a las 9 tendremos a Edison Avilés, el presidente del negociado de energía de Puerto Rico. Van a conocerlo, van a saber cuáles son las funciones de ese organismo, la reconstrucción del sistema eléctrico, en fin, todo lo que corresponde. Y es lo que se llega a la llamada del doctor Rosselló. Quiero señalar algo que me parece sumamente importante. Cuando las vea malas, las voy a cantar malas, y cuando las vea buenas, las voy a cantar buenas. Desde mi punto de vista, por supuesto, y no soy infalible. Soy como cualquier otro lagarto que cometo errores. Ustedes saben que fui sumamente crítico de Mayra López Mulero en el programa de Pelotadura cuando fue allí a producir innuendos antiéticos contra fiscales que ella no tiene ninguna prueba de que hayan sido o cometido alguna ilegalidad o impropiedad. En un programa lleno de fanatismo, de imprudencia y totalmente incendiario, y que produce desconocimiento por parte de la ciudadanía. Lo denuncié como correspondía. Hoy tengo que reconocer que el programa que se produjo anoche, dirigido por Silmarit Fleming, una de las mejores periodistas que tiene Puerto Rico, la respeto y la admiro enormemente por su calidad de su trabajo, por su profundidad, por su inteligencia, porque no se intimida ante nadie y hace las preguntas que corresponden, no importa el partido ni la ideología. Anoche fue un programa excepcional, con abogados de primer orden, abogados respetuosos, que entienden perfectamente el derecho, que conocen los cánones de ética que regulan la profesión, el director de la Oficina de Ética Gubernamental también. En fin, fue un programa donde un ciudadano que no tenga entrenamiento en derecho puede conocer perfectamente cómo funciona el sistema, cuáles son las herramientas que hay para procurar y procesar actos de corrupción, reconociendo y anticipando el derecho que tiene cada acusado a que se le reconozca inocente hasta tanto el Estado le logre por encima o con pruebas, más allá de dudas razonables, su culpabilidad. Fue un programa académico, fue un programa instructivo, fue un programa educador. Ese es el tipo de programa que a mí me encantaría que se produjera a lo largo y ancho de los medios de comunicación, sin importar el partido del cual estemos hablando, de la persona que va a ser procesada, sea PNP, sea popular, sea independentista, victorioso, dignidoso o independiente, donde los medios se conviertan en ese lugar para que el pueblo entienda y conozca sus instituciones, y que más allá de quienes sean los actores momentáneos del proceso, podamos tener la certeza de que el sistema funciona, que puede cometer errores, por supuesto, y ellos también lo señalaban, las latitudes sobre las cuales se dan los procedimientos civiles o criminales en Puerto Rico a nivel estatal o federal. Felicito lo que ocurrió anoche en el programa Pelotadura, dirigido por Silmarit Fleming, y los periodistas que estuvieron allí haciendo las preguntas de rigor, puntuales como corresponden. Eso hay que aplaudirlo. Cuando se hace mal, lo voy a señalar, porque no es lo mismo llevar a Mayra López Mulero a decir embuste, a desprestigiar el sistema, a hacerle imputaciones falsas a fiscales y jueces, y que el pueblo se confunda y crea que una persona que trata de manipular el sistema para los corruptos que defiende, confunda a su vez al pueblo de Puerto Rico. Así que me parecía importantísimo que hiciera este planteamiento en este momento. Y de igual manera que comparemos todos los programas, incluyendo el mío, incluyendo el mío. Porque cuando salgo de aquí, escucho y veo mi programa, a ver cuántos disparates dije, cuántas cosas exageré, cómo puedo mejorar, si todos los días lo miro, empezando por el mío, para que nadie me hable gusanga de que estoy aquí diciendo por un lado o para otro. Cuando lo veo mal, lo veo mal. Mi opinión no tiene que ser la de nadie más, la mía. Y ya les he dicho, cuando les cree mucha ansiedad al programa Leíto, se toman un té de tilo y lo cogen suavecito. Si aún así no pueden, pues no me escuchen y ya, ¿verdad? Se van a escuchar musiquita por ahí de la que corresponda. Debe estar produciéndose en cualquier momento la llamada
del ex gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló Nevares. Ya lo tengo en línea telefónica. Doctor Rosselló, saludos, ¿está en línea? Saludos, Leo, y saludos a todo Puerto Rico. Encantado de estar aquí contigo nuevamente. Un placer, gobernador, que esté con nosotros. Quería compartir con usted sobre lo que está ocurriendo a nivel del estatus de Puerto Rico. Usted ha convocado a una nueva toma del Congreso. Eso se debe estar produciendo en el mes de junio. Yo quiero que usted, por favor, nos describa de qué se trata esta iniciativa, que no es la primera, y qué lo llevó a hacer este tipo de actividad, por favor. Bueno, pues, Leo, del 5 al 7 de junio hemos hecho una convocatoria para que los puertorriqueños en la isla y en los estados y todos aquellos, francamente, que apoyen la estadidad, se trasladen a Washington, D.C. para tocar las puertas de los congresistas y dejarles saber que tenemos la fuerza y el apoyo para que se adelante este asunto del estatus. La razón por la cual hemos hecho eso es porque en 2 ocasiones previas, como bien mencionaste, habíamos hecho ese esfuerzo. En el 2013, posterior al primer plebiscito, cuando se derrota la colonia, fue un grupo de puertorriqueños a notificarle los resultados a los congresistas porque no lo sabían, ¿verdad? Teníamos que ir allá, tocar la puerta. En esa ocasión fueron estadistas e independentistas, ¿verdad? Para dejarles saber ese resultado. Y el resultado fue positivo. El año pasado hicimos otra un tanto diferente, con el entorno y el enfoque de puertorriqueños y ciudadanos americanos que también vivían en los estados, para que le tocaran las puertas a sus congresistas y le dejaran saber que este asunto era importante para ellos. Recordarán, Leo, que en ese momento todavía habían 2 proyectos. Habíamos hecho la propuesta de un proyecto de consenso, pero no se había adelantado. Y en mi parecer, que ese movimiento de constituyentes, de electores de esos congresistas, provocó el que se adelantara el asunto, y pues ahora nos encontramos nuevamente en la coyuntura histórica donde, habiendo pasado un proyecto en la sesión pasada del Congreso, de manera unánime en el lado demócrata y con cierto apoyo republicano, pues estamos en otra sesión congresional, se somete un proyecto con los mismos principios y es momento ahora nuevamente de convocar para que los representantes y los senadores sientan el apoyo de sus propios electores para que este asunto se adelante y para que podamos pasar este proyecto. Noto un énfasis suplido en la pronunciación cuando dice "y los senadores". Pregunto, sí, a la luz de la experiencia que ya se ha tenido en este tipo de esfuerzos, ¿qué es distinto, si algo, en cuanto a estrategias para alcanzar el objetivo final? Bueno, yo creo que el momento histórico que se dio en diciembre no se puede minimizar, aunque naturalmente los opositores así lo harán. Se pasa un proyecto de consenso, Leo, donde al hacer eso, facciones que históricamente estaban en contra se han unido, ¿verdad? Entiéndase la facción de Nidia Velázquez con la facción de Steny Hoyer, con Darren Soto, entre otros, en el Senado, y provocaron un voto unánime del ala demócrata a favor de este proyecto, ¿verdad? Encima de eso, y diferente al proceso de estadidad en Washington, D.C., pues hubo también apoyo republicano, que tenemos que conseguir más, pues por supuesto, y creo que eso es parte de la tarea. Se había reducido un poco el apoyo republicano, ahora es menester que nosotros podamos aumentar eso. Pero no obstante, ya una Cámara votó de manera convincente que este proyecto pasara. El lado demócrata votó de manera unánime, y aunque en esta sesión la Cámara de Representantes, Leo, es republicana, el Senado sigue siendo demócrata. Ajá. Y es por eso que hago énfasis ahí, ¿verdad? Casi siempre tenemos esta mentalidad y así ha sido con todos los proyectos, ¿verdad? Históricamente, y la tendencia es las cosas comienzan en la Cámara y después pasan al Senado para evaluación. Pero no siempre tiene que ser así. Si me permiten, Leo, hago una breve anécdota. Claro. Cuando
cuando era gobernador y pasó el huracán María, hubo un momento donde se estaban pasando proyectos de recuperación para otros estados, entiéndase Florida y Texas, cuando pasó Irma y Harvey. Pero después pasó María, que fue, ¿verdad?, 100 veces más devastador que esos dos eventos. No obstante, había pasado en el calendario un mes después que esos dos eventos atmosféricos. Entonces, uno va al Congreso y dice, miren, inclúyanos aquí en este proyecto para poder recibir recursos, ¿verdad? Y la respuesta inicial del Congreso fue, ahora no, vamos a concentrarnos en Texas y Florida porque lo de ustedes todavía no está cuadrado, el daño que se ha hecho no lo tenemos documentado. Ajá. Y entonces después hacemos otro proyecto para ustedes. Pero yo sabía que en términos del calendario y de la política, Leo, si tú tienes dos estados más grandes, y en aquel entonces, ¿verdad?, dos estados republicanos que tienen mucho poder político llevando este proyecto, y al otro lado tiene a Puerto Rico, que teníamos prácticamente cero poder político. Si nosotros no nos uníamos a ese proyecto de Florida y de Texas, pues nos podíamos quedar fuera, ¿verdad? Y el primer proyecto pasa, ellos nos solicitan que hagamos una evaluación de daños. Esa evaluación de daños la hacemos más rápido que Texas y más efectiva que Florida, ¿verdad? Se la sometemos, pero todavía la Cámara de Representantes nos deja fuera en ese primer proyecto. Okay. ¿Qué hacemos entonces nosotros, Leo? Nos metemos en el Senado, con el liderato de Chuck Schumer, se detiene ese proyecto, y lo que hace Schumer, que es un poco diferente, es que él entonces inicia un proyecto por el lado de allá, por el Senado, pasa en el Senado y después pasa en la Cámara, ¿verdad? Y ahí es que entonces nosotros, en vez de tener $0 de recuperación, se nos asignan sobre $70,000 millones, ¿verdad? Y ahí está la historia, por lo que se demuestra que el Senado también puede ser un espacio donde se inicien estos proyectos. Okay. Yo creo que la estrategia debe ser ir a ambos, ¿verdad?, a ambas cámaras, trabajar los dos lados, pero si el terreno se ve más fértil en el Senado, entonces iniciar en el Senado no es mala idea. En el caso del Senado, pues aunque una mayoría exigua es demócrata, Schumer, que es senador por New York, donde hay una alta concentración de puertorriqueños, y obviamente le interesa más el tema que un senador de Montana o de, qué sé yo, de Utah. Y en el caso del Senado, pues tenemos allí a dos senadores republicanos que aunque republicanos, tienen una gran concentración de puertorriqueños en la Florida, el caso de Rick Scott y Marco Rubio. Así que aquí hay unos elementos que me parece a mí que a la luz de la experiencia es muy positivo ir a las dos cámaras para tratar de procurar este cambio. Ahora, doctor, en términos de qué hacer, específicamente qué hacer en junio, cuando lleguen allí o antes de llegar allí, porque debo suponer que se prepara un ambiente para esas visitas. ¿Qué puede hacer ese ciudadano que está en los estados o incluso en Puerto Rico desde ya para unirse a ese esfuerzo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en nuestra página de delegates.us tenemos un registro para saber todas las personas que puedan tener interés. Voy a compartir el enlace contigo, Leo, después para poder subirlo. Y ahí vamos entonces viendo de dónde vienen, cuál es el interés, y así nos movemos a la segunda fase, que es, como bien dice, orientación y preparación, y trabajar las reuniones que se van a establecer en el calendario de tal forma que tengamos un mapa estratégico de a dónde vamos a ir y quiénes van a visitar, ¿verdad? Cuando tengamos constituyentes, eso quiere decir electores de ciertos congresistas o de ciertos estados, de ciertos senadores, pues entonces vamos a enfatizar en que esos electores vayan a esos senadores y le digan, mire, yo soy tal persona, soy elector suyo, este asunto es importante para mí, y el punto principal aquí, Leo, es decirle, este asunto define si yo y mi, ¿verdad?, y mi círculo le da el voto a usted o si no se lo da, ¿verdad? Es la manera de ejercer la presión política que hemos estado hablando, es la manera de provocar la conciencia de las personas que han dejado este asunto hacia un lado, y por eso es que hacemos esta convocatoria,
porque el hacerle el congresista, y tú lo sabes muy bien, Leo, tienen muchos asuntos que trabajar, Claro. y si hay algunos asuntos que ellos entienden que pueden ignorar, pues naturalmente van a gravitar hacia los que son más relevantes y los que le pueden costar más políticamente o que son más cercanos a su corazón. Hay que, ¿verdad? Hay que prender la hornilla, hay que poner el ambiente caliente para que ellos sientan la presión de la realidad de que sus constituyentes quieren esto y que si no toman acción, pues puede tener un costo político. Hay mucha gente que yo sé que nos escucha en la zona, particularmente en la zona este de los Estados Unidos, que pensarán, bueno, pues esto es un asunto de políticos, ¿verdad? Yo nunca he ido al Congreso, yo no sé cómo se hace eso, pero me encantaría ayudar. Por eso es que hago hincapié o énfasis en que esa etapa de preparación para ese ciudadano que le encantaría ayudar y aportar, que tiene los recursos para llegar hasta Washington, pero que no sabe, pues hay que adiestrarlo, hay que enseñarle, hay que educarlo. Mira, estas son las personas, este es el tipo de mensaje que hay que llevar, este es tu legislador. Ese tipo de preparación, porque ya hay unos que han ido antes y que saben perfectamente lo que hay que hacer, pero yo quiero que el mensaje le llegue a ese que tiene la posibilidad material de ir, porque tiene los recursos, porque tiene el tiempo, pero que no sabe cómo hacerlo, doctor. Sí, mire, eso es parte de lo que hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Y que ellos sepan que sí, que vamos a tener orientaciones virtuales, vamos a tener el día de llegada, ¿verdad? Vamos a tener una preparación en persona también, vamos a tener los documentos, un sinnúmero de maneras de colaborar, ¿verdad, Leo? Y el efecto, lo importante para mí, quizás también con un pequeño cuento lo ilustro, pero el efecto que tiene un elector de un congresista no se puede minimizar. Y me explico. Cuando yo era gobernador, Leo, yo iba a las oficinas de los congresistas y de los senadores y todos me trataban muy bien, ¿verdad? Y me decían que le encantaba Puerto Rico, republicano y demócrata, ¿verdad? Le encantaba Puerto Rico, que pasaban por la isla, algunos me decían que que se habían casado en Puerto Rico, etcétera, y te pasaban la mano, sonreían, pero al final no se sentía un compromiso total, ¿verdad? Porque ellos entendían que ¿verdad? Aunque sea gobernador, la posición de más alto poder en la isla, esto no tiene el poder de sacarme políticamente a mí, ¿verdad? O sea, que siempre tenían eso. Ahora, cuando entra la delegación extendida, que tengo que decir ha sido una revelación, donde constituyentes de los Estados Unidos, de distintos estados, van, pues mi primer, ¿verdad? En teoría nosotros pensamos, si van los electores, va a haber cierta presión, ¿verdad? Pero eso era en teoría, quería verlos en persona. Claro. En la pasada toma de acción, va uno de los constituyentes a una oficina, ¿verdad? Ignacio Ross y Yadira van a una oficina de Georgia, donde no tenían reunión, Leo, donde no tenían reunión. Okay. Tocan la puerta y le dicen, queremos ver al senador. Ellos le dicen, caramba, no podemos. Y ahí ellos le dicen, nosotros somos constituyentes y electores. Leo, cambió la cara de todos esos staffers, empezaron a mover, dijeron, mira, pueden venir en una hora. Y entonces cuando entraron, yo pude ver también la dinámica, y la dinámica es muy diferente, muy diferente. Esos constituyentes se han quedado en comunicación con esos senadores, con cartas, con llamadas telefónicas, y ahí es que empieza a sentarse este enlace de la importancia del asunto, porque ellos ven no tan solo la parte moral y tienen el espacio para entender y educarse, sino que saben que si no toman acción les puede costar políticamente. En términos del esfuerzo que se va a hacer, es tan distinto a cuando se comenzó todo esto, porque ahora, por ejemplo, una Nidia Velázquez, que es una persona tan respetada en la delegación demócrata, con 30 años en la Cámara de Representantes Federal, que dice de manera tan clara y elocuente que Puerto Rico es un territorio, que la colonia es insostenible, que hay que mover a definir a Puerto Rico, o estadidad, o independencia, o libre asociación, que es una modalidad de independencia. ¿Cómo cambia esa postura de Nidia Velázquez que mueve a toda esa delegación demócrata? Porque son los puertorriqueños, no es un legislador de Distrito Federal de California. Son puertorriqueños, boricuas, todos diciendo que estadidad o independencia. No hay ni un legislador
hispano ni demócrata diciendo que Puerto Rico debe permanecer como está. ¿Cuál es el impacto de eso, gobernador? El impacto es enorme y quizás también de nuevo ilustrando por qué es así, porque quizás uno piensa, oye, son 435 representantes, ¿qué poder va a tener uno, verdad? Ajá. Pero lo que pasa es que en asuntos como este y como nosotros, nuestro diario vivir el asunto del estatus y la discusión de Puerto Rico, pues creemos que eso está prevalente en todas partes, pero no es así en el Congreso, ¿verdad? En el Congreso hay miles de asuntos y uno tiene que buscar la oportunidad y el espacio para hacer que su issue resalte. Pues en el pasado, cuando no había algún tipo de enfoque o algún tipo de alumbre hacia el asunto de Puerto Rico, la tendencia de los congresistas era, en este asunto de Puerto Rico, pues vamos a ir a los representantes puertorriqueños. Y como bien dice Leo, es bien interesante porque el cambio en el Congreso es como ver el cambio en la tendencia en Puerto Rico y globalmente hacia las actitudes de la descolonización y de la estabilidad. Hace 20 años, 25 años, recordar a Leo, cuando nosotros íbamos, casi toda la delegación que eran de herencia puertorriqueña favorecían el Estado Libre Asociado. Así ¿verdad? era, así era. Y su único rol, la manera que ellos no tenían que destruir proyectos, ellos no tenían que ir en contra de la estadidad, ellos no tenían que articular ninguna posición. Ellos sabían que lo único que tenían que hacer era interrumpir cualquier proyecto de pasar. Eso era lo único que tenían que hacer. Entonces, lo que hacían era que iban a personas como Nidia Velázquez, como otros, que entonces le decían, mira, vamos a dejar esto para después, esto no es importante, la gente favorece el estatus actual. Y se morían los proyectos. Ahora cambia por dos razones. Uno, por lo que bien dijiste, la percepción y el desarrollo, la evolución de Nidia Velázquez en asunto del estatus es claro. Al igual que la evolución de muchos puertorriqueños en todo esto, ¿verdad? ¿Cuántos estadolibristas no conocemos que ya reconocen la colonia no es factible y están buscando una alternativa descolonizadora para proceder? Esa es la primera parte, ¿verdad? Pero la segunda parte es que tenemos ahora nuevos campeones que son estadistas. Son como Darren Soto, entre otros, ¿verdad? Steny Hoyer, que salen y que como Ricky Torres, que son nuevos legisladores que vienen y que son estadistas. Y ahí entonces la dinámica cambia dramáticamente, Claro. pero lo de Nidia Velázquez es importantísimo, es algo que tiene que pasar en el Senado también, porque ellos tienen un liderato, hay cierto grupo de gente que sigue su dirección en este y otros asuntos, y al ellos saltar y hacerse parte de este proyecto de consenso, pues consolidan la base demócrata al menos para poder adelantarlo. Gobernador Rosselló, tengo que ir a una pausa, pero luego de la misma nos quedan muchos temas que discutir en términos de cómo se está desarrollando todo este asunto en el Congreso de los Estados Unidos. Le voy a pedir por favor que se mantenga en línea para entonces retomar el tema tan pronto regresemos de la pausa. ¿Estamos de acuerdo? Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. Gobernador, ¿está en línea? Buenos días, Leo. Estamos ahí. Estar aquí. Continuamos nuestro diálogo. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, abordado por la prensa sobre esta iniciativa suya de este próximo junio, señaló que está haciendo los arreglos en su calendario para poder acompañarlo a usted en este esfuerzo. ¿Qué significa eso para usted? Bueno, en primer lugar, felicidades al señor gobernador que cumplió ayer y que continúa trabajando arduamente por el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Segundo lugar, pues significa muchísimo, Leo, porque como bien sabes, el que una figura como el gobernador apoye este esfuerzo envía un mensaje bien poderoso, no tan solo al Congreso, sino al resto de los constituyentes en Puerto Rico y en los estados. El gobernador no tan solo ostenta esa silla, sino que fue congresista también, ¿verdad? También. Eso significa que él puede entrar al Congreso con una accesibilidad que las personas que no lo han sido no tienen esa apertura. O sea, el que él vaya a esto significa muchísimo para los constituyentes y yo creo que el pueblo estadista lo ve, ¿verdad? Ve su compromiso, su apoyo a resolver este asunto del estatus
y tiene gente muy buena trabajando para lograrlo, ¿verdad? Uno de ellos es el nombramiento reciente de el licenciado Dávila Perna. El licenciado es un estadista comprometido, convencido, con energía y compromiso, y desde las oficinas de PRAFA pues han estado facilitando el que el asunto de la estadidad hacia adelante, al igual que otros asuntos importantes para el pueblo de Puerto Rico. En términos procesales del proyecto, ya está ante la consideración de la Cámara, está radicado. ¿Cómo convencer a Westerman de que haga, que es el presidente de la Comisión de Recursos de la Cámara, de que abra esto a vistas públicas? De hecho, el gobernador Pedro Pierluisi planteó que quería reunirse con él y lo logró. Procuró una reunión de inmediato con él. No sé el estatus del seguimiento de la misma, ¿verdad? Ya tendremos oportunidad de conocerlo. Pero por lo pronto el gobernador anticipa que está dispuesto a dialogar sobre los interrogantes o cuestionamientos que tenga de lograr entendidos para mover el proyecto. ¿Ves con buenos ojos esa iniciativa? Sí, por supuesto, y creo que, ¿verdad? Eso es uno de los atributos que tiene el gobernador. Todos sabemos que él es demócrata, pero ha sido uno que tiene apertura para tener diálogo, que lo reciben en ambos lados del Congreso, ¿verdad? Y yo entiendo que es importante ese tipo de reunión. También es importante, Leo, que la comisionada residente, siendo republicana, pues haga énfasis en poder provocar que esto se pase y se evalúe en el Comité de Recursos Naturales. Wasserman ha sido alguien que ha estado ha sido orientado en el asunto de Puerto Rico, y por lo tanto es importante que sepa que sus colegas republicanos apoyan esta iniciativa, y que es la principal, ¿verdad? O una de las principales, si no la principal que tenemos en Puerto Rico en el tintero ahora mismo. O sea que yo creo que de nuevo el gobernador está haciendo el trabajo que tiene que hacer, tiene un gran equipo apoyándolo, y por supuesto desde el aspecto político, la comisionada residente entonces tiene que ejercer fuerza ¿verdad? Y poder de convencimiento con sus colegas para poder agregar y añadir más apoyo republicano en la Cámara de Representantes. Es alto sabido que los republicanos se resisten a considerar esto pensando que Puerto Rico sería un estado demócrata. Hay que hacer un trabajo inmenso en el área republicana para que se convenzan, persuadirlos de que Puerto Rico no está amarrado con ningún partido político, estará apoyando a aquellos candidatos que mejor representen los intereses de Puerto Rico. A propósito de eso, gobernador, le pregunto, porque la presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara Federal Republicana, que representa al estado de Washington, le hizo un cuestionamiento a Granholm, la directora de la Oficina de Energía a nivel federal del Ejecutivo, de que por qué había venido 4 veces a Puerto Rico, y le cuestionó también que había habido unas visitas a Europa. Y uno se pregunta, ¿cómo le hace ese cuestionamiento cuando ella no ha venido ni una vez a ver la jurisdicción que quedó devastada después de un fenómeno atmosférico en su sistema eléctrico? Y es este tipo de cosas donde yo esperaría que el sector republicano de Puerto Rico y la comisionada particularmente creen conciencia. No es criticar a Granholm porque ha venido 4 veces. Se debería criticar a la congresista republicana que no ha venido ni una a Puerto Rico, gobernador. Claro, y es gran parte, ¿verdad?, de un fenómeno que está ocurriendo en Puerto Rico y en el mundo entero, ¿verdad? No es solo en Puerto Rico. A veces se ve más grande en la isla, pero es la polarización, Leo, ¿verdad? Sí. Y uno entiende, ¿verdad?, cuando hay personas que tienen opiniones diferentes o puntos de vista diferentes, que puedan discutir, que puedan debatir, que puedan tener oposición, pero ha llegado al punto, y esto es parte de la tesis en el libro que desarrollo, que no tenemos ni esos puentes, ¿verdad? No tenemos ni la capacidad de sentarnos en la mesa. Antes de escuchar el planteamiento, lo rechazamos porque el otro lado lo está trayendo. Y yo creo que esto es bien peligroso, ¿verdad? Para la democracia en general, para la sociedad en general, porque se fragmenta la capacidad de ejecución simplemente porque el otro lado esté argumentando algo. Mire, este asunto que plantea de la congresista es una reacción que estamos viendo
que simplemente porque la ¿verdad? Granholm está al otro lado, está al lado demócrata, pues tienen que atacarla y tienen que oponer cualquier acción, cuando una acción que se debe ver con buenos ojos. Claro. Y parte del trabajo que se tiene que hacer, de nuevo, y lo reitero, es esto con ese grupo republicano en particular, también los demócratas, pero con el republicano es dejarle saber que estas falsas narrativas y premisas le están nublando su consideración. O sea, el pensar que Puerto Rico es demócrata simplemente porque históricamente lo han apuntado así es un error. De hecho, si vemos la evidencia más reciente, que en el estado de la Florida, en las elecciones pasadas los puertorriqueños votaron 55-45 al lado republicano. Y esa es, ¿verdad?, el grupo de puertorriqueños que más reciente se traslada hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, eso es solamente un ejemplo de múltiples ejemplos donde decir que Puerto Rico es demócrata es simplemente incompleto, ¿verdad? Y yo creo, ¿verdad?, mi parecer, y esta es mi opinión a base de los números que he visto, Puerto Rico es lo que se llama un battleground state, ¿verdad? Que dependiendo del candidato y de la oferta y lo que pase, el pueblo va a votar en una dirección o en otra. Lo han demostrado en la gobernación en la isla, y creo que sería igual esto en el caso de ser Estado. Voy a preguntarle directo sobre el asunto político de Puerto Rico porque me parece importante. Aquí hay la posibilidad de una primaria dentro del Partido Nuevo Progresista. La comisionada residente ha estado planteando la posibilidad de retar al gobernador Pedro Pierluisi. Ricardo Rosselló es elector de Puerto Rico, presidió el Partido Nuevo Progresista, es un líder fundamental del movimiento estadista en Puerto Rico. Eso es claro, eso es evidente, eso es manifiesto. Ricardo Rosselló, en caso de una primaria, ¿a quién va a apoyar? Bueno, mi apoyo es al gobernador, ¿verdad? En los casos teóricos, en los casos hipotéticos, y es porque, ¿verdad?, yo no estoy mirando esto del lado negativo, yo miro lo que está haciendo el gobernador y verdad, quiero apoyarlo en su gestión para seguir el desarrollo de Puerto Rico, seguir la reconstrucción de Puerto Rico. O sea que yo he sido bien claro desde el inicio y creo que estamos en una oportunidad, Leo, de nuevo preguntarnos si queremos entrar en dinámicas de peleas pequeñas, ¿verdad?, de esto tonterías y enfocarnos en la visión grande, en el objetivo principal, que debe ser el desarrollo de Puerto Rico y la transición hacia la igualdad. Si nos enfocamos en eso, yo creo que la contestación debe ser bastante clara y tenemos una gran oportunidad histórica para seguir adelante, para seguir trabajando y desarrollando la trayectoria hacia la estadidad. Así que ese es mi punto de vista y ha sido uno que no ha cambiado, ¿verdad? En términos de Ricardo Rosselló, su futuro, sé que está concentrado en la estadidad, en el esfuerzo profesional, en la atención a la familia. Ricardo Rosselló, de cara al futuro, al proceso político, ¿hay algo definido en esa dirección? No, Leo, yo ahora mismo estoy, ¿verdad? Yo sé que a veces suena como una historieta, ¿verdad? Y a veces la gente dice, pero ¿por qué dicen estas cosas? Pero mira, yo estoy bien contento trabajando por lo que me apasiona, que es la estadidad, teniendo tiempo a ser padre, ¿verdad? Y yo sé que puedes relacionar con eso, al igual que miles de puertorriqueños, y trabajando en el aspecto profesional. O sea que yo ahora mismo mi enfoque es eso. Y el futuro, pues el futuro es cómo yo puedo aportar, ¿verdad? No es qué posición yo puedo ostentar. Ya ¿verdad? Yo he tenido el privilegio de ostentar posiciones. Ahora mismo tengo una que el pueblo me dio el honor de representarlo de manera en nominación directa. Así que yo voy enfocado en lo que estoy haciendo y las otras cosas. Cuando uno hace su trabajo, ¿verdad? Cuando uno lo hace con pasión, con compromiso, las otras cosas caen en su lugar y yo ahora mismo estoy bien contento de ser
el padre de Pedro y de Claudia, y esposo de Beatriz como prioridad. Trabajar en el aspecto profesional y universitario, dando clases en la universidad, y también trabajando por el issue que me apasiona, que es la descolonización de Puerto Rico y la estadidad, con una comunidad, Leo, que se ha desarrollado aquí, y quiero hacer hincapié de nuevo, que son los delegados extendidos, ¿verdad? Esto que ya casi somos 10,000, Leo, en los estados. Ya personas con compromiso que no cobran, que no tienen necesidad porque ya no viven en la isla, pero tienen un compromiso real y genuino para que sus familias puedan tener esta igualdad, ¿verdad? Personas que están haciendo llamadas, phone banking todo el tiempo. Hemos hablado de algunas cosas, pero un sinnúmero de ellos, como Ramón, están organizando ahora phone banking para los distintos senadores y congresistas. Ha sido una gran experiencia, y creo que se ha desarrollado una comunidad con una prioridad. Podemos tener mil diferencias, pero con una prioridad que es la igualdad para los puertorriqueños. Y pase lo que pase, eso va a continuar creciendo. Gobernador, agradecido, un abrazo a Beatriz, un abrazo a los niños, el mayor de los éxitos, y ya estaremos repasando lo que ocurra ahora en el mes de junio en esa nueva toma del Congreso. El mayor de los éxitos, un fuerte abrazo. Gracias, Leo, y no me preguntaste, pero váyame al Buen Café. Buen Café bien sabroso. Y va para allá. La sopita de plátano allí. Muy bien. Gracias, gobernador. Ricardo Rosselló Nevares estuvo con nosotros. Tengo que ir a una pausa, pero luego de la misma, ya está aquí con nosotros Edison Avilés. Es el presidente del negociado de energía. Quiero que sepan quién es este ser humano puertorriqueño que tiene sobre sus hombros una encomienda gigantesca, vital para el futuro de Puerto Rico. Ya me invito, después de la pausa, lleva abogado Edison Avilés Delis, quien gentilmente aceptó nuestra invitación. Ya ustedes saben, en términos de mi preocupación, de que el pueblo de Puerto Rico conozca lo que significa el negociado de energía, cuál es su función tan importante y vital para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y sin más, pues le doy la bienvenida al ingeniero. Ingeniero, saludo, ¿cómo está? Saludos, muy buenos días a ti y a los radioescuchas. Ingeniero, en primer término, yo quiero que la gente conozca quién es Edison Avilés, de dónde es, dónde se crió, a qué se dedicó y qué estudió. Bueno, Edison Avilés es el hijo de doña Noemí y don Rubén. Que en descanse. Mi papá murió hace 2 años. Me levantaron con mucho sudor, como creo que es tu caso. Soy el producto de University Garden High School. Ahí estudió mi esposa. Como sabes, una escuela de ciencias y matemáticas. Así es. De ahí pasé al recinto universitario de Mayagüez. Me gradué de Ingeniería Eléctrica en controles, con concentración en controles y potencia. Tengo una maestría de Norwich University, que es una escuela, aunque civil, de rasgo militar en los Estados Unidos, en Vermont, en diplomacia. Tengo un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y además tengo una maestría en Derecho Regulatorio de la Universidad en Derecho de Vermont. Eso es una preparación académica de primer orden, diversa, ingeniería, derecho. ¿Qué lleva con esa preparación, con esa capacidad, qué lleva a Edison Avilés a aceptar entrar a dirigir, nada más y nada menos que dirigir el negociado de energía? Gracias por la pregunta, porque yo creo que si no hubiese sido por esa preparación, humildemente yo no hubiese aceptado el reto que está sobre los hombros, no solo mío, sino del negociado de energía, porque no sé si sabe, es un cuerpo colegiado, como los paneles del Tribunal de Apelaciones, que las decisiones que tienen que ser por mayoría, ¿no? Y esa preparación me dio la verdad, yo diría la certeza de que los errores se iban a minimizar, por no decir eliminar, porque nuestro país no tiene que pagar los errores que cometemos los servidores públicos cuando aceptamos retos a los cuales no estamos preparados. Así que humildemente tengo que decir que esa preparación me ayudó a mí a aceptar ese reto, porque entendía yo que junto con los demás comisionados las decisiones iban a ser
para el interés público, que es lo que realmente busca el negociado de energía, y eso lo vamos a discutir durante la entrevista, que es una noción de que nosotros no necesariamente tenemos que avanzar en todo momento lo que quieren los consumidores, pero tampoco tenemos que avanzar en todo momento lo que quiere la autoridad, en el caso que sea Genera, Luma, Energía Eléctrica o Luma, sino es un balance entre ambos, de manera tal que se adelante lo que en términos generales se conoce como el interés público. Distinto al Departamento de Educación, el Departamento de Justicia, la policía, estas instrumentalidades públicas que son históricas, que desde que nacemos las conocemos, tenemos una idea clara de cuál es su funcionamiento, cuáles son los objetivos de cada una de ellas. El negociado de energía es una entidad de reciente creación, porque aunque tiene unos añitos, pues eso es muy breve comparado con décadas de las otras, ¿no? Que están incluso en la Constitución. En este caso, yo vengo en conocimiento hace relativamente poco tiempo de que la inmensa mayoría, si no todos los estados, un organismo como ese existe y en Puerto Rico vino a suceder ahora, particularmente por las iniciativas del senador Eduardo Batia y el senador Larry Selhammer, cuando estaban allá en la legislatura de Puerto Rico, que en el comienzo pues no tenía las garras o los recursos, pero poco a poco fue engordando, como yo digo, hasta convertirse en lo que es hoy. Yo quisiera, ingeniero, que usted le describiera al pueblo de Puerto Rico de la manera más sencilla posible, para que nos entienda todo el mundo, qué es el negociado de energía, para qué se creó y qué persigue y qué debe lograr. Sí. Primero voy a aclarar, ¿verdad?, las expresiones que hace, porque sí, el negociado de energía es de reciente creación, pero, y como dijiste, en los Estados Unidos esto es tradición. Y vamos a explicar por qué. Pero en Puerto Rico, la génesis de todo esto es la Comisión de Servicio Público. Okay. Que es un ente regulador. También teníamos la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, que en su momento reguló el mercado, ¿verdad?, de las telecomunicaciones, y en esa línea, dado que la intención legislativa fue adoptar una ley que iba a romper el monopolio del Estado en la generación, transmisión y distribución de electricidad, había la necesidad de crear un negociado de energía que iba a hacer lo mismo que hizo la Junta Reglamentadora cuando en aquel entonces se tomó la decisión de también romper aquel monopolio que era la Telefónica de Puerto Rico. Okay. Así que en esa línea el negociado de energía, aunque de reciente creación, ya tiene, ¿verdad?, entes similares funcionando en Puerto Rico y además, como tú bien mencionaste, los tiene en los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hacen estos entes reguladores? Pues estos entes reguladores o comisiones, como se le conoce en los Estados Unidos, Public Service Commissions, a todas luces son unos entes separados del ente gubernamental para tener un criterio independiente, porque en algunas ocasiones regulan al mismo Estado. Okay. En este caso, nosotros estamos regulando, por ejemplo, por ahora, lo que es una instrumentalidad pública, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que tenemos que tener independencia, y esa independencia la reconoció el legislador cuando crea el negociado de energía. Eventualmente, cuando ya el Estado no tenga participación, me explico, y eso es parte del proceso de transformación, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica no esté a cargo ni de la transmisión, ni de la distribución, ni de servicio al cliente, ni de la generación, vamos a ver un mercado. Y entonces ya es más fácil, por decirlo así, porque es el mercado al cual vamos a estar nosotros regulando como se hace en las telecomunicaciones. Si tú haces una analogía, en las telecomunicaciones tú tienes distintas empresas privadas. Compañías telefónicas. Compitiendo a base de servicio, a base de precio, y la Junta Reglamentadora entra para asegurarse dos elementos esenciales. Que la entrada a ese mercado no hay obstáculos y que no hay una conspiración por parte de las compañías para fijar un precio. Okay. Y ese es el rol. Y hacia ahí nos dirigimos al final de la transformación. Que al final del día tengamos un operador en transmisión y distribución, porque eso tiene que ser un monopolio, y lo aclaro. No hay manera que tengamos 3 compañías a cargo de transmisión y distribución, porque vamos a tener 3 postes, 3 líneas, una al lado de otra. Eso no es costo efectivo, eso no es así. Por lo tanto, hay que dejar claro que había que tener solamente un operador para transmisión y distribución. Pero eso quiere decir que o es Luma o es otra compañía, pero no puede haber 2, ni 3, ni 4, porque tendríamos que tener para cada compañía un poste distinto. Eso es correcto. Ahora bien, lo importante, y lo dice la ley, es que ese operador no puede tener interés en la generación.
¿Por qué? Ujú. Porque entonces, si tiene interés en la generación, le va a dar paso a su generación y no va a permitir una sana competencia, que es lo que se busca al final del Porque camino. allá sí puede haber competencia. O sea, allá puede haber más de una compañía. Es correcto. Ah, Es lo que se busca. eso yo no lo entendía. Sí, Eso es lo yo que no se lo busca. entendía y estoy aquí todos los días Sí. manejando este tema. En el área de, para que la gente lo entienda, en el área de los postes y los cables, que es por donde pasa la electricidad, eso no se puede llevar a competencia porque tendríamos tres postes y 3 cables. Eso no. Pero en el caso de la generación, que son distintas plantas, Ujú. ahí sí podemos tener más de una compañía, porque la compañía A tiene 3 plantas y la compañía B tiene 5 plantas. Ahí sí podíamos tener. Por lo tanto, una misma compañía no puede estar en la distribución y en la generación. No puede estar en la transmisión y distribución. No. Luma no puede estar generando electricidad, correctamente. Ahora es que yo vengo a entender eso. Ok, entonces es importante, ¿verdad? Mira, y se habla, no sé si has escuchado, el legado, que son las plantas fósiles de la autoridad, Okay. que son las que va a entrar a operar Genera. Pues la ley 82 dice que tenemos que descartar, tenemos que salir de esa generación fácil y tenemos que movernos a renovables. Okay. Así que, ¿cuál es la función de Genera? Genera va a administrar esa flota de generación hasta tanto y en cuanto toda esa gente, ¿verdad? Que estamos hablando de esa competencia entre a generar, desplazan, salen, porque también tienen una vida útil que ya está pronto a finalizar, y vamos a tener muchos distintas generadores independientes proveyendo electricidad con un operador de transmisión y distribución que va a escoger quién es el más barato para que al final del día se beneficie el consumidor. Eso quiere decir que esas plantas que yo aquí en humor digo que son unas cafeteras obsoletas que tenemos allí, que ya prácticamente han terminado su vida útil, hay que sustituirla. Genera en esta etapa, va a manejar y administrar esas plantas. Eso es correcto. Pero esas plantas tienen una vida que ya terminó, por tanto hay que sustituirlas por plantas nuevas. Eso es correcto. Y dentro de esas plantas nuevas nos vamos a mover a energía verde o renovable. Eso es correcto. Y van a venir compañías a hacer su ofrecimiento y ustedes deciden quién entra y cómo. Sí, muy bien. La ley establece unas metas. Ok. ¿Verdad? En la cartera de energía renovable, el negociado de energía diseñó unos tranches. No sé si has escuchado, ¿verdad? Que se habla del tranche 1, que es el que ahora mismo está a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que originalmente se habían escogido 844 megas, y se alegan unos asuntos entre Luma y la autoridad, que de hecho, te adelanto aquí en este programa, ayer sacamos una resolución en el negociado de energía para iniciar un proceso investigativo para ver por qué ese tranche 1 se ha demorado tanto. ¿Por qué? Porque es medular que entre la energía renovable. Yeah. Es medular. ¿Por qué? Entonces se habla de los costos que no están competitivos, que puede ser cierto o no puede ser, pero no podemos perderle perspectiva que no podemos comparar típicamente el resultado de este tranche 1 con los costos de operación de Ecoeléctrica ni AES. Me explico. El inicio, y yo creo que esto va en la línea de que hace un tiempo yo te escuché decir que cómo la gente se está conectando a la red y entonces todos vamos a tener que pagar, que yo quiero que me expliquen eso. Y por aquí va la explicación. Vale. La energía renovable primera que va a entrar lo que va a hacer es desplazar las plantas más caras de la autoridad. Las plantas más caras de la autoridad no están a 10, ni a 9, ni a 12 centavos el kilovatio hora. Están a 30 y a 35 centavos el kilovatio hora. Que en la medida en que entre ese primer tranche o ese segundo tranche, vamos a ir desplazando esas plantas pickers, lo que le llaman pickers, y las sacamos. Esas son las primeras que se van. Eventualmente, según vayan bajando los costos de la energía renovable, en el tranche 3, 4 y 5, vamos a poder desplazar las más baratas. Ese es el esquema. ¿Hay un periodo de tiempo proyectado para que eso empiece a ocurrir? Sí, ya hay un periodo, ya eso comenzó el tranche 1, comenzó hace 2 años, inverosímil que todavía no hayamos finalizado eso. ¿Cuándo debió haber finalizado, ingeniero? Yo diría que hace año y medio atrás. Hace año y medio atrás. Si atrás. hubiese finalizado hace año y medio atrás, en 6 meses ya tendríamos los primeros 800 megas instalados, sacando las plantas viejas y beneficiándose el país. Y obviamente ustedes todavía no saben a qué atribuirle ese retraso, porque por eso es que están autorizando la investigación. Por eso es que estamos autorizando la investigación. Eso es correcto. Estamos hablando de ir sacando esas plantas que nos tienen pagando a 30 y pico de centavos el kilovatio hora. De lo que conocemos hoy en el mercado, si se da la sustitución como debe ocurrir,
¿A dónde debe llegar ese kilovatio hora? Si tenemos una idea hoy. Claro, la meta se discutió cuando se aprobaron estas disposiciones legales y la aspiración es que 20 centavos el kilovatio hora, sin alto y sin bajo. Me explico. ¿Cuál es el problema del combustible fósil? Que puede estar a 19 centavos el kilovatio hora, pero en 3 días puede estar a 35 o 40 centavos el kilovatio hora. Claro. Si tenemos energías renovables, eso no tiene la necesidad de añadirle combustible. Por lo tanto, los precios son fijos. Si los precios son fijos, podemos establecer que el precio del kilovatio hora va a ser desde hoy a 30 años 20 centavos el kilovatio hora. Esa es la aspiración. ¿Así? Eso es así. Pero es que eso es una cosa que ni siquiera se discute públicamente. O sea, es inverosímil que yo que estoy aquí todos los días en los medios y le pregunto, aprovecho para preguntarle, porque ha sido mi lucha, una lucha que llevo increíble, de escuchar en medios de comunicación personas que se supone que conocen de esto, comunicadores como periodistas incluso. Luma ha aumentado la luz 5 veces, 8 veces. Ingeniero, usted que está a cargo de esta entidad, hasta donde yo sé, Luma no ha aumentado ninguna tarifa. Cuando pagamos más al mes es porque subió el combustible que hubo que utilizar en esas plantas y hay que hacer el ajuste en el pago. De igual manera, cuando baja el combustible, se baja lo que se paga mensual. ¿Yo estoy en lo correcto o yo estoy equivocado? Usted está en lo correcto y aprovecho la oportunidad para aclarar. Y esto, cada vez que vamos a los procesos legislativos, se ha expresado, se le ha dado documentación a los legisladores y yo creo que está meridiano claro, pero aprovecho su programa para expresarle esto al pueblo. Hoy día la tarifa tiene un elemento fijo y un elemento que se compone de dos, lo que le llamamos riders. Uno de los riders es compra de combustible y el otro es compra de energía. La tarifa base, como tú bien mencionas, no ha cambiado. Esa es la misma desde hace cuánto, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando se aprobó por el negociado de energía que entró en vigor, si mal no recuerdo, en el 2017. Desde allá es la misma tarifa, esa no ha cambiado nunca. Esa no ha cambiado. Ahora, dentro de la factura, hay un elemento variable y se estableció así. ¿Por qué? Porque es variable el costo del combustible. Sube y baja. Sube y baja. Entonces, cada 3 meses, el operador tiene la obligación de ir al negociado de energía y decir, yo había proyectado que el costo de combustible era X y resultó que es X más 5. Por lo tanto, déjeme recuperar el costo de combustible porque es así. Si en la operación usted necesita inyectarle un combustible a un precio, hay que garantizarle que recupere ese gasto porque de lo contrario, esa compañía, si no recupera ese gasto de combustible y no se le da oportunidad de recuperarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cerrar la planta y se va y entonces no vamos a tener electricidad. Así que Luma no ha subido desde que entró la tarifa base. Eso es un hecho. Sí, en distintas ocasiones hemos tenido que aprobar en las reconciliaciones aumentos relacionados al costo de combustible de la misma manera que se lo habíamos aprobado a la Autoridad de Energía Eléctrica cuando la Autoridad de Energía Eléctrica era quien estaba a cargo del despacho económico. Esos son dos hechos incontrovertibles. En estos términos, cuando Luma pide que se haga esa revisión de la factura, se le exigió, y le pregunto, ¿verdad? Porque esto también veo que hay dudas en los medios y en la comunidad. Cuando Luma pide eso, realmente quien lo está pidiendo es la Autoridad de Energía Eléctrica, pero en el contrato de Luma se le pide que, la autoridad le dice a Luma, mira lo que me costó el combustible, así que pídele tú, porque estás obligado en tu contrato a pedir al negociado ese ajuste en la factura. Y aquí sectores, por distintas razones, que no voy a entrar en eso con usted aquí, han querido tergiversar eso para decir que es Luma la que lo pide cuando es la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Yo estoy en lo correcto? Usted está en lo correcto porque el OMA, que es el contrato que rige la relación entre la autoridad y Luma, establece que quien hace la petición es Luma. Pero como tú bien señalas, Luma, y lo aclaramos, no está a cargo de la operación de la generación, está a cargo del despacho. Ahora bien, bien importante aclarar. La autoridad es quien le dice a Luma, tengo estas plantas disponibles. Tengo estas plantas disponibles en este periodo. Y lo primero que se hace es, a base de que voy a tener esas plantas disponibles, se hace una proyección a base de las plantas disponibles y el despacho económico de lo que se espera que sea el costo del kilovatio hora.
Ya, porque si tengo disponible las plantas que más gastan con el combustible más caro, pues ya yo proyecté eso. Sí. Porque esas son las que están Sí, disponibles. pero puede pasar otra cosa. Puede pasar que yo pensaba que tenía disponible la más barata, por ejemplo, Costa Sur, Ajá. y se me daña. Ajá. Entonces, cuando venga la reconciliación, va a decir, mira, en la proyección yo pensaba tener a Costa Sur. Pues resulta que la tuve que sacar por una falla, así que forzosamente no pude contar con ella y tuve que prender estas otras 3, el equivalente en capacidad, que son más caras. Por lo tanto, necesito recuperar ese gasto adicional que no estaba proyectado porque la proyección era base de una disponibilidad de plantas que al final del día no la estuvieron. Todos esos elementos entran en juego y son los que evaluamos cada 3 meses en el negociado de energía. De ordinario, en la discusión pública a partir del 1 de junio del año 2021, que fue cuando entró Luma, se ha estado argumentando que nadie fiscaliza Luma. Y dale con que nadie fiscaliza Luma. Ustedes en el negociado tienen la responsabilidad ministerial de fiscalizar a Luma. Y todo lo que ocurre con relación a servicio al cliente, a la distribución de la energía, ustedes pasan revistas sobre eso e incluso si Luma no le brinda la información que corresponde, ¿cuáles son las facultades que ustedes tienen para obligar a Luma al cumplimiento de las cosas? ¿Ustedes tienen garras? Sí. ¿Hay penalidades? Sí, por disposición de ley nosotros podemos, ¿verdad? En los casos en los que se le dé el debido proceso de ley a cualquier ente regulado, sea Luma, sea la autoridad, sea Genera, o sea cualquier otra compañía privada que vamos a tener. Tenemos cooperativas, ya hay cooperativas aprobadas por el negociado de energía, claro. Okay. Tenemos por disposición de ley garras para, una vez, vuelvo y repito, se le da el debido proceso de ley, establecer multas. Ahora bien, algo que tú has dicho y yo quiero aclarar. Típicamente en todos los estados tienes comisiones que tienen la misma función que el negociado de energía. Okay. Pero en Puerto Rico hay un ente adicional. ¿Cuál es? Las P3. Okay. Fíjate que las P3 es una capa adicional de fiscalización que no existe en ninguna otra jurisdicción. ¿Ah, sí? Eso es correcto. O sea, en ninguna otra hay En esa ninguna segunda. otra jurisdicción hay un ente encargado de fiscalizar la relación contractual. O sea, que en algunas ocasiones podamos solaparnos, pero lo cierto es que hay un ente adicional. Hay que verlo de esa manera. En Puerto Rico no solamente está la Comisión de Energía fiscalizando, sino además tenemos las P3. Esa es información sumamente valiosa que no se discute aquí en Puerto Rico y que lleva a los ciudadanos a tener la visión de que está la cosa al garete o que nadie quiere o que nos están robando, todo ese discurso estridente que está allá afuera. Ingeniero, tenemos que ir a una pausa. Edison Avilés, presidente del negociado de energía. Ingeniero, hablábamos relacionado con las facultades que tiene el negociado, las funciones que tiene. Ese negociado que usted dirige es vital en el desarrollo económico de Puerto Rico, nada más y nada menos, entre otras cosas, tiene que procurar esa reconstrucción de nuestro sistema eléctrico, el que entre esa competencia que tanto necesita el pueblo puertorriqueño para abaratar los costos y lograr la eficiencia que necesitamos y exigimos, ¿verdad? Como ciudadanos. A usted también se le va la luz. Usted vive aquí en Puerto Rico. O sea, usted no es una persona que está allí, que no se le va la luz y que está ajeno a los problemas de Puerto Rico. ¿Y cuántos comisionados hay en el negociado? Habemos 5 comisionados con unos, ¿verdad? Requerimientos en ley bien estrictos. Rigurosos. Por ejemplo, tenemos un ingeniero que también es abogado, tenemos otro ingeniero graduado de Georgia Tech, tenemos una comisionada que es abogada, que ha estado en tu programa, sí, la estuvo conmigo. Mateo, que también Sí. tiene una maestría en Derecho Ambiental. La conocí, excelente. Tenemos otra comisionada, que es Ugarte, que es la licenciada Ugarte, que estudió ingeniería en Florida, además tiene un Juris Doctor y una maestría en Derecho de la Universidad Interamericana con especialidad en mediación. O sea, que tenemos unos comisionados con una preparación de primer orden. De primer orden que nos ayuda a entender la dinámica de lo que sucede en Puerto Rico y aportar nuestro grano de arena para esa transformación. Y es bien importante que menciones a los otros comisionados porque en muchas ocasiones, ¿verdad? Edison. Sí, sí. Edison no es el negociado de energía. Edison es el presidente que tiene unas funciones de expresar, de ser la voz del negociado, pero al final del día todos tenemos la misma capacidad para tomar decisiones en términos de voto, y el voto mío es un voto como el de los demás comisionados. Y las decisiones tienen que ser colegiadas por mayoría. Por mayoría, que, correcto. Para hablar en términos de la práctica, podría ser que Edison tenga una opinión,
pero que la mayoría de los comisionados tengan una distinta. Eso puede pasar, igual que en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. No es que pueda pasar, ha pasado. Ha pasado. Yo he estado en minoría con disidentes. Pues excelente. Eso quiere decir que hay un proceso decisional abierto, crítico, de opiniones distintas, de profesionales que evalúan y llegan a sus propios criterios. Eso es bien importante. Esto no es un cuerpo monolítico donde Edison dice, esto es lo que se va a hacer porque a mí me da la gana. No. Allí se estudia rigurosamente los planteamientos y se llegan a determinaciones. La única distinción que hay entre este servidor y los demás, que yo tengo unas funciones administrativas como presidente que los demás no tienen. Igual que el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Correcto. La juez presidenta Maite Orono tiene una función administrativa que los demás jueces no tienen. Pero en términos de voto es uno más, eso igual que los demás. Ingeniero, aquí hay unas plantas que producen energía que pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero hay otras que no, que son privadas. Uh-huh. Lo que estamos expectativa de que ocurra es que eventualmente todas sean privadas. Es correcto. La competencia de la cual usted habla y la que ampara y reclama la ley. Uh-huh. Esto no es un deseo de Edison Avilés porque él llegó allí, él tiene esa visión. Usted está regido y todo es negociado por una ley que tiene unas expectativas. Eso es correcto y es muy importante que señales eso, por una ley y la política pública. Los reguladores tienen la obligación ministerial de implementar la política pública, porque para los reguladores realmente tenemos que ser neutrales en términos de regulado. Volvemos, nuestro interés es siempre buscar y defender el interés público. Tenemos que ser neutrales. Ahora tenemos una responsabilidad ministerial que está dado por el legislador. Uh-huh. El legislador, junto al gobernador, constitucionalmente establecieron la política pública y nosotros la seguimos. Si mañana esa política pública cambia, pues el negociado tiene que adaptarse a esa nueva realidad. A esa nueva realidad. Eso es así. Okay. Como abogado tú sabes que eso es así. A menos que yo como individuo entienda que esa política pública es inmoral, que yo no la puedo ejecutar, sí, pues tengo que renunciar. Claro. Pero típicamente una política pública no es inmoral, ¿verdad? Así que hay que seguirla y esa es mi responsabilidad ministerial. Vuelvo y te repito, si mañana hay un consenso de que se cambie la política pública de la que tenemos a otra, el negociado de energía tiene que implementar esa otra. Viene obligado. Ingeniero, cuando hablamos de energía verde, de energía renovable, estamos hablando de que ya no vamos a depender del petróleo, ¿verdad? Que es el contaminante, el caro. ¿Cuáles son las posibilidades de energía renovable en nuestra jurisdicción en Puerto Rico? ¿Estamos hablando de placas solares o de estos grandes abanicos que vemos en la zona sur de Puerto Rico? Realmente, ¿qué posibilidades tenemos de movernos en esa energía verde dentro de sus distintas modalidades? ¿Y cuáles ustedes han estado atendiendo ya en el negociado? Gracias por la pregunta. Se supone que la Autoridad de Energía Eléctrica, por mandato de ley 82, no establezca o adopte plantas nuevas o no establezca PPOA con suplidores de plantas nuevas que dependan de fósiles. La Autoridad de Energía Eléctrica o su legado ahora genera. Eso no quiere decir que hasta el 2050 entes privados, utilizando el mecanismo de transbordo, puedan generar a través de fuentes fósiles. Quiero decir, y esto claro, que no me malinterpreten, sí. Por ejemplo, se puede establecer una planta pequeña de generación distribuida a base de gas. Ahora, esa nueva planta tiene que cumplir con unos criterios de eficiencia que ya el negociado de energía estableció. Okay. Así que la limitación en términos de fuentes fósiles es para la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica con los 6 tranches tiene que hacer PPOA con entes que solamente generen a través de generación a base de energía renovable, entiéndase, solar con batería, eólica o pueden ser plantas de gas convertible a hidrógeno verde, que el hidrógeno verde se entiende que es ¿qué? Renovable. Okay. En Puerto Rico, por disposición de una resolución del gobernador, entiendo que en aquel entonces era el gobernador Pedro Rosselló, está vedado la utilización de energía nuclear en Puerto Rico, aunque no está en el rango legislativo, si mal no recuerdo, pero sí hay una limitación en términos de política pública. Como sabemos, la ley elimina para el 2027-2028 la generación a base de carbón, que por eso es que AES tiene que salir, y lo demás lo que nos quedaría entonces es generadores independientes que puedan generar hasta el 2050, sin duda, a base de gas. Energía eléctrica
con los PPOA, ¿verdad? No puede comprar energía que no sea renovable, a menos que sea gas convertible a hidrógeno antes del 2050. En el caso del ciudadano que decide poner placas solares allá en su casa y desconectarse del sistema de la autoridad o de Genera y no recibe a través de los cables que llegan a su casa, ¿cómo uno atiende, para yo entender? La Autoridad de Energía Eléctrica ahora a través de Genera necesita unos recursos para operar, para obtener una ganancia. Y si yo me desconecto, yo soy un cliente menos. Y si a cualquier negocio pierde cliente, pues genera menos ingresos. Y esa autoridad tiene una deuda que está todavía en discusión, pero eventualmente hay un dinero que pagar. Eso parece contradictorio, como mutuamente excluyente. ¿Cómo yo, si voy perdiendo clientes, a la misma vez puedo operar algo que tiene que a su vez pagar una deuda? ¿Cómo podemos entender esto? Primero es que la mayoría de las personas que compran placas solares con baterías no se desconectan de la red. Ok. De hecho, se aprovechan de lo que se conoce como medición neta, Ajá. que en Puerto Rico es una de las jurisdicciones que es 1 a 1. Me explico. Lo que le cuesta a la autoridad, si tú le vendes a la autoridad, te lo paga. En otras jurisdicciones menos. Así que cualquier persona que decida poner placas con batería se queda conectado porque tiene el beneficio, por ejemplo, de cuando no está utilizando esa electricidad, devolverle al sistema. La Luma la despacha a otros clientes y recibe un crédito 1 a 1. Eso es atractivo por demás. Si usted le pregunta a las personas, ¿verdad?, privadas que han decidido hacer este tipo de inversión, le va a decir, no, sí, yo estoy súper contento. No todo el que instala placas está bajo ese sistema de medición neta. No necesariamente. No necesariamente. No viene obligado a eso. No viene obligado. Okay. No viene obligado, pero si tiene ese beneficio, claro, lo más lógico es que todo. Porque lo que buscó la legislación es lo que se conoce como el prosumidor. Es que yo consumo y yo vendo. Okay. ¿Ve? Y eso es parte de la política pública y gracias a los esfuerzos del negociado, inicialmente con la autoridad y luego con Luma, no sé si has notado, el número de interconexiones de este tipo de proyectos de generación distribuida está casi en los 30,000 por mes. Y nosotros andamos ya básicamente por casi 300 megas de generación distribuida. Si tú lo piensas a nivel de planta, eso es una planta grande de la autoridad. Entonces, ¿a qué nos ayuda esa generación distribuida que que el Estado no ha tenido que invertir, que lo ha hecho la empresa privada? El ciudadano, porque tiene unos beneficios. Vamos a dejarlo claro. Unos beneficios que antes, bajo la legislación previa, no los tenía. Y eso es parte del mensaje. Y aprovecho, ¿verdad?, tu programa para llevarle al país y a los inversionistas y a cualquier individuo. Es que tenemos un esquema de derecho distinto. Ya no es el monopolio de la autoridad. No tenemos que depender en el Estado. Tenemos en nuestras manos la posibilidad. No solamente a nivel personal, sino también a nivel de cualquier otra compañía. Los municipios, estamos preparando una presentación para dejarles saber a los alcaldes el potencial que tiene cada uno de los alcaldes de tener un tercero que genere para sus ciudadanos. Si los alcaldes su pueblo. Para su pueblo o para regiones. Eso es viable. Wow. Eso es viable. Eso es revolucionario. Estamos preparando para orientarlo. ¿Por qué? Los alcaldes con mucha razón en ocasiones dicen, a mí no se me atiende. Pues ¿sabes qué? Usted tiene en sus manos la posibilidad de que sus compueblanos, las personas que lo eligieron, tengan el servicio que se merecen. Esa posibilidad usted la tiene, antes no la tenía. ¿Y quién le lleva esa información a los alcaldes? ¿El negociado? El negociado. De hecho, ¿eso ya comenzó? Ya eso comenzó. Hemos cursado cartas con la federación, con la asociación. Le hemos provisto información al alcalde de Caguas, que nos ha hecho solicitudes. Qué bien, en mira. Entonces, dado el interés y dado la necesidad, y dado que necesitamos que eso evolucione y se dé, estamos, como te mencioné, preparando un seminario con todo el personal y los consultores del negocio de energía para transmitirle cada uno de los detalles para que esto se viabilice. Mire, ingeniero, yo no tenía idea de eso. Yo me comprometo con usted a estar todos los días aquí porque yo, tan pronto abro el programa, doy noticia de cuántos abonados no tenían energía a las 5 de la mañana y después a las 8 porque repaso por dónde va Luma en términos de su ejercicio. Yo voy a recabarle a todos los 78 alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico
que se integren en este esfuerzo, que se informen, que procuren, porque ha habido, ¿verdad? Y los funcionarios públicos pues se han quejado de pues, que no tienen información, no saben cuándo se va la luz, no saben cuándo llega, y tener la posibilidad de ser autónomos en el buen sentido de la palabra, en términos de energía eléctrica, de poder incluso decirle a empresas, a negocios, a comercios, a industria, a hospitales, a escuelas, vamos a tener nuestro propio sistema, poder tener, ¿verdad? El sistema de Genera y tener el propio nuestro, de manera que tenemos backup, podemos, eso es excepcional, eso es una revolución en términos de lo que conocemos y el monopolio histórico de la Autoridad de Energía Eléctrica. Me alegra mucho que me haya dicho eso, porque voy a insistir sobre esa información. Debemos recordar que la transformación no es solamente una transformación en términos de la eficiencia, sino también es un cambio en paradigma. Claro. El paradigma anterior eran plantas grandes y centralizadas. Uh-huh. El nuevo paradigma, que mejor funciona para Puerto Rico, puede funcionar para otras jurisdicciones, pero después de huracán y los terremotos, es necesario en Puerto Rico, es un paradigma de generación distribuida, plantas pequeñas más cerca del consumidor. El concepto de microredes. Claro, y los alcaldes tienen el potencial, con el nuevo Estado de Derecho, de desarrollar generación municipal, por decirlo así, de manera que si lo entienden viable y está dentro de unos costos y atractivo para el consumidor, le puedan proveer eso a sus consumidores, a sus conciudadanos. Eso está excelente, ingeniero. Yo le agradezco enormemente su participación en el programa, porque de verdad que hay mucha falta de información allá afuera, y espero que en algún momento futuro nos volvamos a ver aquí en el programa, podamos compartir información adicional, particularmente de los procesos internos, porque yo sé que ustedes tienen una página pero son temas complejos y técnicos que el ciudadano común pues o no tiene el tiempo, o si lo ve, yo mismo miro la data y no la entiendo, si no tengo a alguien que me la explique, no tengo manera y es importante que la gente entienda lo que ustedes significan, la entidad, que el ciudadano puede llegar allí, que incluso yo puedo radicar una querella allí, ¿verdad? Correcto. O sea, yo si tengo una queja contra Luma o alguno de los que producen energía, yo puedo llevar una querella a su dependencia. Sí, tenemos que separar, porque hay unas que la jurisdicción primaria lo tiene Luma, y entonces el segundo turno al bate sería en el caso de nosotros, pero en otras instancias tenemos jurisdicción primaria, y eso, ¿verdad? Los podemos orientar, pueden llamarnos y los podemos orientar. Entonces aprovecho, ¿verdad? Sí. Para hacer un resumen en términos generales que da, ¿verdad?, paso a tu preocupación, y es que tuvimos la oportunidad, gracias a la mente de dos grandes legisladores, de tener una nueva legislación. Así es. Una legislación de avanzada. Eduardo Batia y Larry Selhammer. El negociado ha estado trabajando con ese mandato de ley. Uh-huh. Y yo creo que lo que necesitamos es que nos ayuden a crear esa voluntad de transformación. Claro. Y como tú bien mencionaste, gracias por esta oportunidad, porque necesitamos que los alcaldes, necesitamos que el inversionista, necesitamos que el ciudadano de a pie se integre, porque la queja era que el Estado no nos estaba haciendo eficientes. Así pues es. ya hay un Estado de Derecho que usted, ciudadano, usted inversionista, usted alcalde, tiene en sus manos la oportunidad de complementar y finalizar esa transformación. Que nos ayuden. Antes de irse, yo a las 9:30 de la mañana le pido al invitado que nos dé una recomendación de almuerzo. Y yo quiero saber qué recomendación de almuerzo nos da Edison Avilés, presidente del negociado de energía. Dígame, ingeniero, ¿qué almorzamos hoy? Me la pusiste difícil, porque mi plato favorito es la serenata de bacalao que hace mi mamá. ¡Ave María! Con guineíto. Lo que pasa es que no le he llamado y tampoco le he llamado el bacalao, que típicamente, pero así que hoy no lo podré hacer, pero lo pongo en agenda para mañana. Ya sabes, un bacalaíto, eso con jugo. No, agua. Con agua. Rápido pregunta, porque le gusta beber cosas que no pagan arbitrio. El secretario de Hacienda lo anda buscando, que rápido viene con esos jugos artesanales que él prepara. Ingeniero, un verdadero placer compartir con usted. Había escuchado mucho de usted, obviamente cosas extraordinarias. No había tenido la oportunidad de conocerle personalmente. Le doy las gracias, no solamente por estar aquí. Le doy las gracias por el trabajo que hace por Puerto Rico. No importa cuán complejo es este tema y cuántos ataques inmisericordios y falsos contra usted, contra los que componen esa entidad, que yo sé que lo sufren particularmente su familia. Usted está ahí dando la pelea, y en algún momento futuro
ingeniero, este pueblo va a estar bien claro de la función que se hizo de manera valiente, responsable, por el bien, no solamente de los puertorriqueños que estamos aquí, por las futuras generaciones. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, agradezco sus palabras.